sostenibilidad, lineamientos de sostenibilidad, determinar, para empezar, qué entendemos por sostenibilidad, porque hay un lenguaje muy pintoresco aquí, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, ya no queremos más los botes de PET, ¿verdad? Usemos todos el bote de aluminio, es un ejemplo, ¿sí? Y resulta que la huella de carbono de generar un bote de aluminio es más fuerte que la misma del bote de cartón, o están igual o están peor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener criterios sólidos para establecer esos lineamientos muy específicos y poder determinar dentro de las compras públicas exactamente lo que queremos. Es además importante incluir el concepto de capacitación. Esto es importante, este tipo de foros es muy importante porque le dan valor, ¿sí?, al trabajador, un trabajador que por lo regular está más enfocado en la eficiencia administrativa o enfocado a resultados, pero no propiamente es un experto en temas de sostenibilidad. Y algo muy importante que quiero decirles, que además de que el concepto es complejo, entenderlo, son tiempos complicados, ¿sí? En términos de que hay una economía que es muy voraz, que es una economía dinámica y que el detenernos a pensar es cada vez más complicado, ¿sí? Por eso tenemos que ver, por eso tenemos que ver un concepto desde la ética y desde el valor, ¿sí? El entender que nuestra acción dentro del gobierno o dentro como proveedor implica y da también un sentido de responsabilidad social en la ejecución de tu compra o de tu venta. Bueno, muy buenos días. Muy agradecida de estar acá. Adhiero a cada una de las palabras que fueron dichas previamente. Es un honor y también reconozco mucho lo valioso de estos espacios en las construcciones de estos temas y el compartir las lecciones aprendidas. Creo que es fundamental para un buen desarrollo de estas prácticas que incorporen la mirada del sector privado y del sector público a su vez también. Creo que antes de hablar específicamente de lo que es HAPS, es muy importante entender que uno de los grandes desafíos de los que son las compras públicas sostenibles es la capacidad de contar con información que nos permita saber cuáles son las capacidades reales del mercado para cumplir con los criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. En ese sentido, este tipo de herramientas que permiten diagnosticar y monitorear las capacidades institucionales del sector público y las capacidades reales del mercado son fundamentales para conocer si la incorporación de criterios sostenibles puede terminar siendo efectivo en la práctica, que eso es a lo que se apunta. En ese sentido, lo que es la herramienta de autoevaluación para proveedores sostenibles nace en el marco del proyecto que se denominó una economía de triple impacto, a través de las compras públicas, que fue impulsado por la OEA como Secretaría Técnica de la RIC, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. HAPS es una plataforma online, en línea, que está estructurada en una autoevaluación destinado a proveedores del Estado para que puedan conocer e identificar y evaluar cuáles son sus prácticas en materia de sostenibilidad ambiental, económica y social. Por eso el cuestionario se divide en estos tres ejes que otorgan puntajes y permiten también conocer qué grado de madurez estas prácticas tienen. Y también la herramienta tiene un cuarto módulo que permite identificar cuál es ese modelo de negocios y qué tan embebido está el triple impacto en estas prácticas. Aproximadamente un 30% de las preguntas necesita que se suministre información o documentación para acreditar estas prácticas, lo cual también hace que la herramienta
sea un ejercicio para comenzar a preparar esta evidencia y también, por supuesto, pedagógica para los proveedores para entender qué tipo de prácticas estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, económica y social, entendida como un todo, pero también a través de estos ejes. A través de las respuestas, lo que se permite es preidentificar cuáles son esas prácticas que hoy los proveedores tienen, analizar la capacidad real del mercado, porque obviamente esta es una herramienta online y ahora voy a hablar un poco sobre el análisis que las entidades contratantes pueden hacer a partir de las respuestas y cómo pueden también planificar estratégicamente las acciones que se complementen con el desarrollo de estos mecanismos de contratación sostenibles. Obviamente la idea es promover que haya mayores procesos que incorporen estos criterios de sostenibilidad, pero que también se defina una línea de base concreta sobre las cuales se planifiquen acciones complementarias a la incorporación de criterios de sostenibilidad que tienen que ser obviamente efectivos y que respondan a la realidad y al contexto del mercado para acompañar el desarrollo de estas prácticas a través de su reconocimiento y de su valorización. HAPS apunta a dos grandes grupos de usuarios, obviamente los proveedores a través de completar este cuestionario, que creo que una parte fundamental es que es una herramienta accesible y asequible para los proveedores, que también les permite mejorar, bajo un enfoque de mejora continua en sus prácticas y profundizarlas, acceder a nuevas oportunidades de negocio, a mayor competitividad. Y desde el lado de las entidades públicas, obviamente, reconocer cuál es el estadio del mercado y el grado de madurez. Ayer se mencionaba que el petróleo del siglo XXI son los datos y que la analítica es esa combustión, y creo que vale la pena señalar que lo que es HAPS tiene una parte analítica que le permite a los usuarios de entidades contratantes visibilizar las respuestas de cada proveedor, aplicar filtros, tener indicadores de información para conocer específicamente cada eje de la sostenibilidad, cuál es el grado de madurez, y obviamente utilizar esta herramienta como una herramienta de planificación futura y complementaria para acompañar el desarrollo del mercado en la promoción de este tipo de contrataciones. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí se me escucha. Primero que nada, muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Agradezco a la gente que me acompaña aquí en el panel, desde luego, en especial a la gente que está aquí en el auditorio escuchándonos. Tengo el privilegio de haber visto a algunos amigos al inicio de la plática, lo cual me enorgullece bastante, porque creo que es una experiencia única encontrarse a personas de tantas latitudes en un mismo punto. Es maravilloso. Muchas gracias. Ahora, respecto del tema que se me pregunta, miren, por el tema de contrataciones públicas, usualmente los que estudiamos estas materias hablamos de muchas cosas, no solamente hablamos de un contexto unívoco. Contratación pública es el acto de contratar, contratación pública puede ser el contrato mismo, contratación pública puede ser el medio de selección de contratantes, contratación pública puede ser identificada como la cláusula exorbitante que protege o que procura al Estado mismo en los contratos. En consecuencia, prácticamente todas las legislaciones del mundo han establecido una cláusula particular que suele ser reconocida como escoger a los oferentes del servicio, de entre todos ellos a la mejor postura, a la mejor persona, aquella que me pueda brindar un equilibrio específico entre la economía y la eficiencia y la calidad del producto que se me va a terminar prestando. El caso de la Constitución mexicana, que es tal vez lo que más pueda conocer, refiere específicamente que la contratación pública por el medio de selección de contratantes estará específicamente destinado a través de un medio de licitación pública, lo cual alude a un sistema de contratos, a un sistema de selección del contratante para buscar al mejor perfil. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Y creo que es algo que me podría permitir platicar más adelante. En México, a nivel federal, por lo menos en el ámbito de las adquisiciones, hemos hablado en el año 2023 de 17,000 procesos de licitación pública. 17,000 procesos de licitación pública. O sea, es una cantidad mínima para la cantidad de inversión que se produce en el país. Y si comparamos este dato, por ejemplo, con el mismo tiempo de adjudicación directa, nos vamos a dar cuenta que en México se llevaron a cabo
130,000 supuestos de adjudicación directa. Entonces, no se puede comparar 17,000 supuestos contra 130,000. Y más cuando sabemos que la adjudicación directa está dado para un traje a la medida, un traje justo a la persona. Entonces, ¿qué se está haciendo acá o qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues que hay una inclinación para burlar la regla que determina el contexto constitucional de no someter a concursos a las personas para ver quién es el mejor oferente del servicio, sino por el contrario, se asigna de manera directa, en perjuicio de la transparencia y de los recursos públicos, pues una cantidad importantísima de ingresos, sin justificar, porque sabemos que la licitación pública puede llegar a tener excepciones vinculadas precisamente porque hubiera un solo oferente por una cuestión de garantías o de una obra de arte o de una construcción que solamente una persona puede dar. Y la verdad es que, afortunadamente, en un régimen competencial o de libre mercado, hay muchos oferentes para un servicio. En consecuencia, la pregunta tendría que ser, ¿por qué se están otorgando los contratos a través de concursos? Eso es terrible. Y, bueno, las incidencias o los datos estadísticos que pueden dar diferentes asociaciones públicas, como el INCO o Mexicanos contra la Corrupción, hacen ver, tristemente, que es para favorecer a ciertas personas, beneficios económicos, corrupción, opacidad, y eso es peligroso. Bueno, aquí dejaría mi intervención de primera instancia. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, primero, muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí y poder ser parte de este panel. Agradecer a Redicop por este tercer congreso y por todo el aporte desde el ámbito académico que viene realizando a toda la región en un momento fundamental donde estamos construyendo nuevos paradigmas vinculados a las contrataciones públicas. Al gobierno de Nuevo León también muchas gracias por la invitación. Lo primero que debo señalar que cuando hablamos de sostenibilidad en las compras, no estamos hablando únicamente del criterio medioambiental o del criterio vinculado a cambio climático. Cuando hablamos de sostenibilidad en las compras, debemos enfocarnos en criterios económicos, criterios medioambientales, criterios vinculados a la gobernanza y criterios sociales. Al que me voy a referir en este momento, por la pregunta que se me ha formulado, específicamente el criterio social. Y debo señalar que cuando hablamos de construir un nuevo paradigma, lo que estamos diciendo que si bien es cierto que los estados, para poder cumplir con sus planes y sus políticas, debe contratar bienes, servicios y obras, debemos entender las contrataciones no únicamente desde una perspectiva, una mirada procedimental. Las contrataciones tienen un potencial transformador de generar impacto en la economía, de generar niveles de inclusión, de generar crecimiento, de generar empleo. Por eso la importancia de tener un acercamiento a las contrataciones desde la perspectiva de una política pública. Las contrataciones tienen que estar totalmente integradas a la planificación del Estado, a los planes, a las estrategias nacionales de desarrollo, a los planes plurianuales, a los planes operativos, a los planes sectoriales, y en esa dimensión, pues, las contrataciones puede servir y puede aportar para mover los indicadores. En el caso de la República Dominicana y varios países de la región, hemos identificado la oportunidad de aperturar los mercados públicos, lo que he denominado democratizar las compras públicas, permitiendo mayor nivel de acceso a sectores históricamente excluidos, históricamente marginados. Por eso en la República Dominicana tenemos una política afirmativa que permite que las micro, pequeñas, medianas empresas puedan participar en los procesos de contratación en igualdad de condiciones, incluso previendo a las instituciones
destinar un 20% del presupuesto destinado a compra a procesos dirigidos a las MIPYME. Y puede ser procesos dirigidos a las MIPYME incluso en el ámbito territorial, en el ámbito del municipio, en el ámbito de la sección. Y de igual manera tenemos una política afirmativa que permite la participación de las MIPYMES lideradas por mujeres que tienen acceso también al mercado público. Y hemos establecido dentro de nuestra normativa que de ese 20% destinado a las compras públicas, un 5% debe ser destinado a las MIPYME mujeres, a las MIPYME lideradas por mujeres. Los últimos estudios que hemos realizado con relación a esta política nos indican cómo desde el mercado público se contribuye de manera muy clara al empoderamiento económico de la mujer. Y ese empoderamiento económico de la mujer se debe reflejar a la reducción de los niveles de violencia contra la mujer que existen en nuestras sociedades. Y un estudio que hicimos recientemente va indicando cómo las mujeres emprendedoras o que lideran empresas pequeñas y medianas tienen mayor oportunidad de acceso a educación, acceso a tecnología, a desarrollarse en igualdad de condiciones. Entonces, esa es pues una de las miradas que tenemos. Pero en la nueva ley de contrataciones que se aprobó en la República Dominicana hace unas 2 semanas, hemos incluido el principio de innovación. Y del principio de innovación, pues hemos atraído una modalidad de contratación que le llamamos la Asociación para la Innovación. Y la Asociación para la Innovación lo que busca es promover el emprendimiento, promover que los jóvenes que tienen emprendimiento puedan contratar con el Estado, pero no esperando que el Estado se le ocurra una solución que plasma en un pliego de condiciones y que sobre ese pliego de condiciones ese emprendedor va a presentar su oferta. No, no es posible, es al revés. Es que quien tenga un emprendimiento, quien tenga soluciones para la administración, pueda presentar su solución y que sea la administración que evalúe esa solución y que pueda ser contratado. Es la forma de abrir el camino a la innovación, al emprendimiento, porque la administración, cuando piensa en una solución, está pensando 10 años atrás. En el mercado existen muchas soluciones, no solamente tecnológicas, que la administración puede recibir. Para concluir, también tenemos política de inclusión de las empresas que tienen dentro de su misión, su visión, dar participación a los jóvenes, lo que llamamos el primer empleo. Estas empresas tienen potencial de ser adjudicadas en los procesos de contratación del Estado. Y por último, recientemente, junto al Ministerio de Trabajo, estamos emitiendo una comunicación, una circular, para que toda empresa, pequeña, grande, mediana, que contrate con el Estado, tiene que cumplir con todas las disposiciones laborales de la República Dominicana. Porque cuando una empresa participa sobre la base de la ilegalidad, tiene mayores posibilidades de presentar ofertas temerarias por debajo del mercado, y por eso es importante regularizar. Toda empresa que contrate con el Estado debe estar sobre la base de la legalidad, garantizando los derechos laborales de los trabajadores. Los mecanismos que se aplican son los criterios en los lineamientos de contratación, como son las ecoetiquetas, las certificaciones y cualquier otro indicador que esté establecido y reconocido por una autoridad en este sentido, ¿no? Otro mecanismo es, pues, la evaluación de los proveedores, la evaluación y la constante capacitación de los proveedores para, pues, efectivamente confirmar que sus criterios de sostenibilidad son los reconocidos por la ley. Recordemos que la ley es una ventaja, pero también luego puede convertirse de manera competitiva una desventaja, porque se convierte luego en un problema al momento de entrar en los concursos
porque hay ventajas competitivas de algún producto que tiene desventaja otro producto, y eso puede generarle un problema a la administración pública. Recordemos que la especialidad de los órganos administrativos son precisamente su funcionamiento en lo competente en la administración pública, pero la parte privada, pues lo que quiere es vender un producto. Y lo que hace para hacerlo competitivo y para que lo puedan adquirir es precisamente que tenga esas características, y para tener esas características, pues es el gran problema que se presenta ahorita, que no existen certificaciones claras, que no existen criterios lógicos inmediatos que puedas tomar tú y decir, este producto sí es coeficiente comparado a este otro producto. Y ese el gran reto que tenemos que enfrentar es el famoso greenwashing, ¿verdad? O sea, precisamente esa simulación que pudiera existir en las compras, ¿no? Y que el precio pudiera aumentar si tienes un producto frente a otro producto que pues es menos competitivo sosteniblemente hablando. Entonces, estos mecanismos sí, y yo sí creo que tiene que existir esta parte no malentiendan la palabra, de cierta coerción por parte del gobierno para obligar precisamente que los mecanismos entren en funcionamiento, porque de otra manera, de manera voluntaria, nadie lo va a hacer, ¿sí? Por eso para mí, en la primera intervención, hablar de ética, de moral, tiene que ver con algo que hay desde tu interior en la empresa, desde tu interior como gobierno, como empleado, como consumidor final, de decir, yo privilegio este producto porque me presenta características que no afectan mi entorno y no ponen en riesgo a la población o mi vida futura o de mis descendientes, ¿no? Entonces, eso es la complejidad que existe por parte del gobierno. Y el punto de vista de la transparencia es esencial, sobre todo para no llegar a sistemas complejos como son demandas, como son, pues ahora sí que el desconocimiento del proceso e iniciar, y esto tenga tardanzas en las adquisiciones a futuro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Solo un comentario adicional del anterior. Cuando se completa la evaluación desde el lado del proveedor, se pueden descargar los resultados y también se adjuntan recomendaciones, con lo cual es también un camino hacia esa capacitación y profesionalización de estas prácticas para el sector público. Volviendo a la pregunta, en el marco del proyecto que mencioné en la respuesta anterior, se desarrollaron diferentes implementaciones en diferentes jurisdicciones con 3 objetivos puntuales. El primero fue dar a conocer la herramienta y su uso. El segundo fue también establecer cuáles eran los beneficios y sobre todo promover el compromiso en el uso de ambos tipos de usuarios, porque esta es una herramienta viva que necesita que los proveedores puedan completarla para que realmente sea significativa de la representación del mercado. Cuantos más usuarios, más representatividad vamos a tener, y obviamente extender, como en el marco de esta implementación, un diálogo entre el sector público y el sector privado y utilizar la presentación de esta herramienta para entablar esos diálogos. Diferentes actividades se desarrollaron a cabo, las que incluyeron desde talleres de sensibilización, tanto a entidades contratantes de la jurisdicción en cuestión, como también a proveedores, y como parte de la planificación de esos talleres se realizaron encuestas para recabar las percepciones de los proveedores, para conocer cuáles eran las características de los proveedores que iban a asistir a esas capacitaciones y, por ejemplo, conocer cuál era el grado de conocimiento de las iniciativas que existían a nivel local de compra pública sostenible, para también contextualizar y aterrizar un poco lo que iba a ser esa sensibilización. También se llevaron a cabo entrevistas y muchas articulaciones con actores locales del ecosistema, y eso es parte de las lecciones aprendidas, que se integren las instituciones académicas, las cámaras de comercio, quienes nuclean al sector privado, pero también otro tipo de actores que puedan dar un marco contextual del entendimiento local. Fue fundamental en la implementación de la herramienta, y también elaboramos una serie de lineamientos con recomendaciones sobre la aplicación ex ante, durante y ex post de la herramienta, para complementar con otras acciones que ya se llevaban a cabo en esas jurisdicciones.
Las jurisdicciones fueron la provincia de Mendoza en Argentina y la provincia de Córdoba en Argentina, y también en Paraguay a nivel nacional, y existió un proyecto que se dio en el marco de una colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el municipio de Encarnación de Paraguay. Creo que un aspecto fundamental de lo que fue la implementación en Córdoba, que fue que se hizo con perspectiva de género, es decir, se buscó identificar cuáles eran las preguntas dentro de la autoevaluación que permitieran fortalecer esta mirada e integrarla tanto en las prácticas de los proveedores y suministrarles más herramientas para que pudieran trabajar en esta cuestión, y también desde el lado de las entidades contratantes cuál era la mejor forma y cuáles eran esas dimensiones de la perspectiva de género que podían empezar a considerar a la hora de tener criterios en todo el ciclo de contrataciones. Hoy por hoy creo que vale la pena resaltar dos implementaciones muy concretas. Lo que es la Dirección Nacional de Contrataciones de Paraguay integra la herramienta HABS en su sitio web y en su registro de proveedores, con lo cual lo integra ya al proceso que conocen los proveedores para promover su utilización, y también el gobierno de la provincia de Mendoza ha implementado como parte de la participación y la inscripción en el registro de proveedores que los proveedores completen la evaluación, presenten un plan de acuerdo a las recomendaciones y los resultados para obtener también mayor calificación en su puntaje de evaluación. Como venía diciendo antes, parte de la implementación de HABS es que tiene que tener un enfoque estratégico y articulado de mejora continua. No tenemos que pensar la implementación como un proceso aislado, sino complementario a las acciones que se vienen desarrollando y al desarrollo institucional y normativo de lo que son las compras públicas sostenibles. Sabemos que modificar una normativa es el último paso y que muchas veces vemos que los gobiernos hacen acciones previas como la formulación de una estrategia, como la participación del sector privado en diferentes eventos, como lo vimos en el día de ayer también. Por eso se ata a una segunda lección aprendida, que es la importancia de generar el desarrollo institucional, de que realmente en la utilización de esta herramienta se promueva la eficiencia, la transparencia, que tienen que tener los procesos de contratación y que también se promuevan a través de herramientas tecnológicas es muy beneficioso, y también sobre todo articular en alianzas con estos actores del ecosistema. Es muy importante la participación de la academia en lo que fue la implementación en la provincia de Córdoba. La Universidad de Cuyo aterrizó muchísimo cuál era la realidad de los diferentes municipios, no solo en términos de capacitación y capacidades existentes, sino en términos de infraestructura y de realidades en la contratación pública, y eso fue muy importante para también generar el compromiso que venía a partir o a futuro posteriormente a lo que fue la implementación de la herramienta. En lo que es la comunicación y profesionalización con proveedores es muy importante entender de qué forma se puede reconocer el compromiso de los proveedores en completar la herramienta para no perder esa voluntad en el camino. Ha sido también muy importante qué tipo de incentivos podemos llegar a pensar, y no necesariamente tienen que ser económicos, también reconocimientos para el sector privado es muy importante para también mantener el compromiso activo. Y por último, hablar sobre cómo capitalizar los resultados en términos de integrarlos a los procesos de compra pública sostenible, y la evidencia que se puede obtener de HABS, cómo se puede traducir a otras herramientas que también sirvan a los proveedores, como por ejemplo guías o manuales o fichas técnicas, para que también se pueda acercar no solo a la realidad de los proveedores, sino también a través de ejemplos, y motivar cómo es que se pueden transformar esos modelos de negocios que tienen los proveedores, y también mostrarles que esto es claramente una oportunidad de negocio. Y siempre decimos, y con esto cierro, que es la implementación de la sostenibilidad en los procesos de adquisición es un proceso gradual, flexible y progresivo, con lo cual con esos criterios es que hay que ir avanzando, respondiendo a la realidad del mercado, pero también reconociendo que la compra pública tiene el potencial de desarrollarlo si se aplica efectivamente. Bueno, el término de regla es un término aplicado en el derecho,
reconocido primordialmente o manejado ante la concepción positivista, es decir, nace como una respuesta racionalista al contexto positivista que imperó prácticamente en todo el siglo XX. Por regla, se entiende aquel dispositivo que no requiere ponderación, es decir, su aplicación es absoluta. Suele decirse por parte de Ruiz Manero, de Manuel Atienza o de Ronald Dworkin que es una aplicación absoluta, es decir, de todo o nada, cuando también a su vez existen directrices o principios donde existe la gradualidad de la aplicación de lo que la norma dice. Por lo tanto, la norma no necesariamente tiene que aplicarse en todos los casos de manera absoluta. La regla, por el contrario, sí se tiene que aplicar de manera absoluta. Y dice la Constitución en el párrafo cuarto del artículo 134, en términos más o menos, lo siguiente: tendrá que aplicarse para una compra pública el método de licitación. Entonces, la acción de imponer es una regla y la regla tiene que ser respetada, pero es lo que estamos viendo en el campo fenomenológico. Con respecto a los datos que yo manejaba o que les daba a conocer del IRC, que es el Instituto para Riesgos de la Corrupción, bueno, es el estudio elaborado por el IMCO, determina que hubieron 17.160 procedimientos que fueron asignados por licitación pública, es decir, 193 millones fueron dados por esta vía. Es decir, en muy pocos casos se repartió un total de 193 millones de pesos. Pero en adjudicación directa, vean aquí la simpatía o tal vez la trampa a nivel federal, porque dice, hubieron 130,000 casos de adjudicación directa donde se repartieron 136 millones. De primera instancia parece algo sensato y pensemos un poco más de 1 millón por cada contrato. Entonces podemos decir que la licitación pública sirve para destinar concursos de mucho mayor dinero y podría ser un aliciente como para suprimir casos de corrupción o para dejar tranquilos a la opinión pública. Pero si nos ponemos a ver todo el registro, veremos que se aplicaron 6.533 casos de invitación restringida y ahí se aplicaron 14,000 millones de pesos. Ve nada más la cantidad desproporcionada de dinero que se está aplicando, superando por mucho a lo que era la licitación pública. Y de igual naturaleza tenemos otros procesos que no dicen cuál sea el estudio, pero podemos pensar no negativamente, como a lo mejor una subasta o un concurso de oposición, no lo sé, otro elemento que no esté prohibido, y hablan de 153 millones de pesos, 153,000 millones de pesos. Y tenemos un dato más preocupante, dice que hay 5.586 casos donde no encuadra en un supuesto de licitación, de adjudicación directa o de invitación restringida, nada más 5.586 casos, pero abarca 169,000 millones de pesos. ¿Qué estamos viendo acá? Una cantidad de desvío abrupto de dinero sin ningún tipo de control absoluto. Por lo tanto, ¿la licitación pública puede ser vista como regla? La respuesta no, es una excepción. Realmente la licitación pública se maneja como el mundo al revés. En lugar de ser aquello que representa el derecho, la Constitución, como el mandamiento oficial que debemos de atender para llevar a cabo una compra pública, la realidad es que le dan la vuelta. Y parece ser que no hay sistemas de control eficientes o efectivos para poder asegurar una correcta adjudicación o asignación económica del dinero, y por el contrario se están dando para intereses completamente oscuros, corruptos o poco transparentes. Es un gran riesgo para el país, claro que sí. Bueno, mejor lo dejamos aquí, ya estoy más o menos, creo que pude transmitir la idea y estoy a la orden. Sí, lo primero que este enfoque de las compras sostenibles desde la perspectiva del criterio social busca eliminar, si se quiere, extirpar una práctica muy extendida en toda la región que ha obligado a los estados a tener
que contratar lo más barato. Y no es cierto. El Estado debe contratar lo que necesita, de la calidad que lo requiera y al precio más justo. Hace algún tiempo estoy utilizando lo del precio más justo. Por eso, cuando una contratación se incluye un criterio social que permite la participación de sectores excluidos, vulnerables, donde el registro de proveedores pues permite que entidades sin fines de lucro puedan ser proveedoras o que las cooperativas puedan ser proveedoras. En el caso de la República Dominicana, alrededor de 1.400 cooperativas hoy pueden ser proveedoras. Entidades sin fines de lucro que gestionan algún tipo de bien o servicio también pueden ser proveedoras del Estado. En ese sentido, cuando empezamos a incluir estos criterios sociales en la contratación, nos vamos a encontrar que el valor del bien o servicio que se va a contratar debe considerar otros criterios de adjudicación que permitan generar ese impacto social que el Estado ha decidido en una política pública que tiene o que necesita aportar a su inclusión en el mercado público o que necesita generar mayor participación en la productividad, en el empleo, en el acceso a bienes, en el acceso a sus derechos. Es ver las contrataciones como un motor de desarrollo, pero como una de las herramientas que tiene el Estado en su poder para generar bienestar, para generar el bien común. Por eso, la conversación que estamos teniendo en la región al día de hoy es las contrataciones desde una perspectiva de derecho, no únicamente desde una perspectiva del procedimiento y únicamente desde una perspectiva anticorrupción. La perspectiva anticorrupción la podemos abordar y podemos decir que el sector donde hay más riesgo, que históricamente se ha enriquecido una minoría sobre la base del empobrecimiento de la mayoría, que existe impunidad. Eso lo podemos decir, en todos los países lo tenemos. Y la lucha contra la corrupción en las contrataciones es importante, pero es un medio. Buscar que las compras sean eficientes es importante, pero es un medio. El fin es cómo insertamos la contratación en el desarrollo. Si nos quedamos en la conversación desde una perspectiva anticorrupción de las contrataciones, nos vamos a quedar en un debate mediático, en un debate que genera mucho morbo mediático, pero no nos ayuda a tener un acercamiento como el 32% del presupuesto, de un 28-32% del presupuesto de nuestros países está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras. ¿Cómo podemos insertar eso en el bienestar de la gente? Esa es la conversación. ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a tener criterios de adjudicación, criterios sociales que permitan que los proveedores que quieran contratar con el Estado muestren interés en incluir en su planilla, en su nómina, personas con discapacidad, que permita incluir en su nómina jóvenes bajo la política de primer empleo, que permita desarrollar la micro y la pequeña, y por qué no, que esos criterios sociales se puedan insertar en el territorio. Esa conversación es que nos va a llevar a el próximo nivel y hablar de economía de triple impacto. ¿Qué estamos haciendo en la República Dominicana? Estamos incluyendo los hospitales en el sistema electrónico de contrataciones. Y cualquiera diría, es importante porque eso ayuda a la trazabilidad y ayuda al control. Y sí, es verdad. Pero el fin es lograr que los hospitales que compran medicamentos e insumos médicos y que compran queso, plátano, tortilla, leche, puedan comprarlo a los productores agropecuarios del lugar donde está el hospital. Eso es economía de triple impacto. El discurso anticorrupción es importante, debemos promoverlo, debe haber política de transparencia, pero lo que tenemos que promover es el fin de las contrataciones, cómo debe generar bienestar en el territorio, en el microterritorio, para poder garantizar el bienestar de la gente. Esa es la conversación que estamos promoviendo en la región. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a la organización porque visibiliza un tema. Aquí debemos de entender, los que estamos en este auditorio y los que nos están siguiendo por redes, es que hay un momento de dificultad para aplicar reglas en un mercado que va muy rápido y que inmediatamente lo que quiere es vender, ¿sí? Esa implementación de reglas es el gran reto. Entonces tenemos un gran problema, pero también lo debemos de ver como es un gran momento de oportunidad. Profesionistas que se están formando, hay que meternos en los conceptos de legalidad, en los principios también que mueven las administraciones, en los valores morales más altos de nuestra comunidad. Y bueno, decir que el tema, aunque es complejo, lo podemos aterrizar por medio del establecimiento de reglas claras, por medio también del conocimiento técnico y científico y con una tremenda sensibilidad social para incluir. Recordemos también que el discurso, las palabras pueden ser muy bonitas, pero al momento de la implicación, el gobierno entra en la complejidad del cuestionamiento, ¿sí? De decir, es más económico, metiste a personas que promueven la sostenibilidad, oye, son mujeres, son hombres, sí, pero el producto no es apto para la aplicación, o al revés, ¿sí? Entonces, esas serían unas reflexiones de que hay que seguir profundizando este tema, porque de esto se va a tratar esta década, precisamente de reducir la huella de carbono, de descarbonizar precisamente la industria, descarbonizar los procesos y la huella ecológica de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, creo que ayer se mencionaron múltiples desafíos que enfrentan las contrataciones públicas, desde la fragmentación normativa, la falta de capacitación y profesionalización, la necesidad de contextualización, pero también algo muy importante de la falta de confianza en las instituciones. Creo que estos procedimientos, una aplicación y fundada una mirada de derechos, invita a reconstruir esa confianza, invita a acercar a la oferta y a la demanda, pero también a los actores que están vinculados en el ecosistema con ambas partes. Creo que es fundamental también establecer una forma de gestión estratégica con indicadores, con información que permita trasladarse a la toma de decisiones. Creo que eso es muy importante. Creo que hay mecanismos que se han estado desarrollando y herramientas que lo permiten. Entonces, creo que es una parte fundamental. No hay que pensarlo como un proceso aislado o solo una transacción, sino ver más allá. Y entender el poder, obviamente, que tienen estos procesos de contratación, y siempre entendiendo que tiene beneficios para el desarrollo del mercado, para las prácticas de los proveedores, pero también para lo que son el desarrollo de estos procesos, a visibilizar, a reconocer estas buenas prácticas y también a entender cómo es que se pueden ir aplicando criterios en todo el ciclo de contratación y cómo esa información también puede ser volcada a la política pública, a la reforma también de las normativas que están recepcionando estos procesos, estos principios de valor por dinero, y se convierten en principios obviamente de legalidad, y entender también cómo se bajan a la práctica y se comunican a quienes están en las interacciones, participan de estos procesos, para sistematizarlos, para que esto se vuelva la forma en que los estados también contraten en el futuro y no sea una realidad que quede lejana. Gracias. Sí, muchas gracias. Nuevamente agradecer a todos los que están aquí presentes. Es un privilegio. Verdaderamente me siento muy honrado de encontrarme aquí. Como conclusión, miren, estoy viendo un foro eminentemente formado por jóvenes y desconozco si los que están aquí sean absolutamente todos abogados, o por el contrario hayan economistas, contadores, cientistas políticos. Y yo creo que el foro o este panel acaba de dar un poco de esa riqueza. Los ponentes que nos encontramos de este lado, la maestra, y los ponentes que se encuentran del lado opuesto, tenemos formas diferentes de ver las contrataciones públicas. ¿Por qué razón? Porque los ponentes que se encuentran a mi extrema izquierda, desde mi punto de vista, están asociando el desarrollo de la contratación pública con el crecimiento, con una labor de administración, con la función de generar más con los mismos recursos o con menos, lo cual es muy interesante, es valioso. Y quienes nos encontramos de este lado estamos tratando de analizar el sistema de contratación pública a la luz del objeto normativo para un bienestar común. Creo que cualquiera de los dos casos es valiosísimo.
¿Y qué es lo que implica esto? Que es una invitación para los estudiantes, para los alumnos, que puedan recurrir a ver que un objeto de estudio puede tener diferentes matices, distintos lentes, para poder entender mucho mejor la realidad, mucho mejor la realidad. Nosotros en el año, hablo de México en general, en el año 2000, o sea, hablamos de hace 25 años, estábamos tal vez en la misma latencia de lo que estoy viendo que se practica en República Dominicana. Apoyo a las MIPYMES, primer empleo, apoyo a las mujeres, no repetición de funciones. Eso empezábamos a hacer. Hoy en día tenemos que luchar conforme a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Tristemente, nuestra realidad es la corrupción. Y una corrupción terrible, un daño que está avasallando al país. Y créanme que gran parte de la corrupción, el objeto a través del cual se genera la lastimosidad, el daño, son las contrataciones públicas. Tenemos que enfocar mucho esto, pero como bien también lo decía el profesor, no olvidar que es un vehículo para el desarrollo social de las personas. Tenemos que generar mejoría para cualquier núcleo social, también con las propias compras públicas. En resumen, hay una multiplicidad de visiones para poder abordar este tema y eso es lo maravilloso de este concierto de pláticas. Muchas gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, muy breve, cuando hablamos en un panel de compra sostenible y el enfoque de la inclusión, yo pienso, para dejar algunas ideas, tener claro el poder que tienen las contrataciones como palanca de la redistribución, pensar en nuestros marcos normativos la posibilidad de compras descentralizadas que permitan la participación de los proveedores en el ámbito local. Esto fortalece la economía en el ámbito regional. Considerar incentivos en territorios vulnerables, estableciendo criterios de puntajes adicionales que permitan a las empresas radicadas en zonas rurales y de menor desarrollo, pues poder participar en el mercado público. Es importante fomentar la cadena productiva localizada y priorizando proveedores comunitarios que generan empleo, que ayudan a reducir las brechas territoriales. Es muy importante también incluir mediciones vinculadas a las contrataciones, que no sean las mediciones tradicionales vinculadas a los temas de transparencia, a los temas de publicación o publicidad de información, sino medir el impacto social de las contrataciones con indicadores claros. Estamos generando empleo vinculado a las contrataciones públicas y además todos nuestros países después de la pandemia tenemos que reconfigurar y replantearnos las contrataciones desde una perspectiva de política pública y tener políticas que promuevan la producción local, la producción nacional, que es la que contribuye y genera empleo digno para la población. Fortalecer obviamente las capacidades de formación técnica y acceso a crédito que puedan tener. En definitiva, para cerrar, un sistema de contrataciones públicas sostenible debe ser dinámico, inteligente, debe estar basado en datos para reducir las brechas sociales. Por eso la importancia del rol de la academia. Desde los sistemas de contratación estamos generando mucha información y muchos datos, pero no se están utilizando o no se están utilizando como quisiéramos, que se utilicen para construir políticas públicas que apunten hacia el desarrollo, que permitan un sistema más participativo, mecanismos de diálogo con los grupos vulnerables que puedan influir en el diseño de políticas de compra, todo el tema vinculado a la inclusión, pensar en las plataformas accesibles que reduzcan las brechas burocráticas. Por último, estamos hablando en toda la región de sistemas electrónicos de contrataciones y algunos estamos hablando de uso de inteligencia artificial. Tenemos que tener cuidado que no ampliemos la brecha de la participación de los grupos vulnerables en la medida que andamos promoviendo y avanzando hacia el uso de herramientas tecnológicas. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias.
Gracias, doctor Sergio. Agradecemos a los participantes de esta mesa por enriquecer el diálogo en temas tan importantes como lo son políticas públicas y sostenibilidad. Ahora procedemos a hacer entrega de un reconocimiento a los integrantes de esta mesa por sus valiosas aportaciones y para ello solicito en este escenario la presencia de la maestra Gloria María Morales Martínez, secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que haga entrega a los ponentes de sus reconocimientos. Maestra, por favor, si gusta al frente o aquí, donde usted prefiera, le entrego los reconocimientos para que haga entrega.